justamente en esta colaboración y a compartir materiales. Por supuesto, espero que estén muy bien ustedes, su familia, su comunidad educativa, sus amigos y también que si tienen parientes en Israel, que esté todo lo mejor posible, por supuesto. Y bueno, si les parece, empezamos. ¿Puede ser, Anabela? ¿Arrancamos? Sí, yo creo que sí. No sé si Giselle quiere decir una palabrita en nombre de su comité y de Kitma y podemos comenzar. Bueno, como siempre, desde el Comité de Atracción y Retención, muy felices por esta iniciativa. Todos los encuentros lo digo, pero tengo que volver a repetirlo, que es un privilegio que Natalia lidere estos espacios. El encuentro pasado fue muy enriquecedor para todos, los comentarios que tuvimos fueron muy buenos, así que vamos a seguir profundizando en esta línea. Contarles que Natalia participa de muchos espacios dentro de KIDMA y hace aportes muy valiosos para seguir revisando nuestras prácticas y para justamente trabajar en estas líneas de retención y atracción tan necesarias para todos en todas las comunidades educativas de la región. Así que bienvenidos a todos nuevamente a este segundo encuentro. Quería solamente También, recordarles una cosita, si me permites, Natalia, por supuesto. decirles que para los que no saben, Kitma es un foro, un network, una red de directores de escuelas de América Latina. Somos 54 directores que participan de 50 escuelas judeocionistas. Y quiero comentarles que fueron invitados ustedes a nuestro espacio online que está recientemente inaugurado en una plataforma que se llama Circle. Posiblemente algunos de ustedes ya estén dentro y pueden mirar todo lo que hacemos, de qué se trata. Si no lo han hecho, háganlo porque por ahí vamos a compartir también con Natalia. Pueden ustedes hacerles preguntas directamente. Es un lugar para debatir juntos, para aprender más. Hay más material del curso del año pasado, por ejemplo, de un curso de marketing que hicimos, una conferencia que tuvimos en Israel. Entonces, y vamos a seguir subiendo materiales valiosos para todos ustedes. Entonces, traten de entrar. Hay muchos que yo los vi que entraron y que están. Y nos encanta poder compartir con todos y poco a poco, orgánicamente, entrarán todos los miembros de las escuelas que participen en nuestras iniciativas. Entonces les agradezco a todos por estar acá y por seguir capacitándose para hacer las escuelas judías lo mejor posible, que es lo que queremos todos. Entonces con esto le doy la palabra a Natalia. Gracias. Y también teníamos un nuevo miembro, un nuevo colegio miembro, ¿no es cierto? Anabela, que lo habías puesto por Circle, entonces también la bienvenida. Me llamo Natalia Tieso, estoy a sus órdenes por si alguien no me conoce, puede encontrarme en Circle, como dijo Anabela, con los materiales. Y ahora, si les parece, vamos a comenzar. Como digo, siempre me hago chiquita porque así pueden ustedes ver bien la pantalla. Por supuesto, se va a compartir la presentación y también la grabación y estoy a su plena disposición. Y hoy vamos a hablar de propuesta de valor, pero se me ocurrió empezar de una manera distinta. Entonces, ustedes saben que yo ya trabajo hace 18 años para América Latina en diferentes organizaciones, el IB, red de franquicias, y estuve mucho trabajando y viviendo en México y yo siempre me quedaba en la Ciudad de México, en Polanco, no sé si hay algún colegio de México, pero bueno, es el típico lugar, ¿no? El barrio donde se quedan los extranjeros cuando vamos de trabajo, y me llamó la atención mucho esta esquina. Esta esquina está en Polanco, en Avenida Mazarik, y me parece o Arquímedes o Galileo, una cuestión así. Esto es real, ¿eh? Parece una historia, pero esto es en vivo y en directo, 2 años atrás. Una esquina que vende electrodomésticos y electrónicas, pero me llamó la atención algo muy particular. Y entonces saqué una foto acá. ¿Por qué? Porque esta tienda había descubierto cuál era su propuesta de valor. No era una cuestión de las últimas tendencias de los electrónicos o los materiales de Estados Unidos, sino que era, chachán, que ellos hablaban inglés. Y entonces traje esto a modo de
algo divertido para compartir porque justamente tenemos que ser creativos cuando hablamos de nuestra propuesta de valor. Y la propuesta que tenemos en este año tiene que ver más con ver los temas de marketing que el año pasado habían sido muy conceptuales, más teóricos, y ver cómo están aterrizados en la acción. Entonces yo hoy voy a compartir una presentación que yo hice para una de mis escuelas y por eso la coloco acá el nombre porque es de Brasil, ubicado en el norte, en Palmas, porque esto fue en vivo y en directo lo que yo desarrollé y lo quería justamente compartir con ustedes para que vean cómo se aterrizan estos factores de propuesta de valor de cada institución educativa en vivo y en directo en la práctica y particularmente en una época de rematriculación y matriculación. Esto yo lo hice el año pasado, en agosto del 2025, para este colegio. Y justamente cuando hablamos de la apertura de la campaña de la rematriculación, la reinscripción a nuestras familias actuales y la matrícula o la inscripción para las familias futuras, yo desarrollé este plan de trabajo que tenía que ver con cinco cuestiones esenciales. ¿Cuáles son los conceptos, los fundamentos, los pilares de la institución? ¿Cómo vamos a crear esta propuesta de valor? ¿Cuáles son los ejes operativos en cuanto a la operación del colegio que yo necesito que funcione justamente para atraccionar a las familias actuales y las futuras? ¿Cómo es mi embudo de conversión? Como ustedes quizás recuerden cuando hablábamos del CRM, este camino que hace las familias desde el primer contacto o desde el primer aviso publicitario en el cual nos conoce, o el primer contacto desde Instagram, o el primer contacto por WhatsApp, para terminar con, en concreto, qué acciones, qué actividades offline y online yo voy a hacer con el colegio. Como siempre, con una premisa muy personal mía, que marketing tiene que ver con tres cuestiones esenciales: cómo atraemos a las familias para que nos conozcan, cómo las retenemos, las fidelizamos y también cómo hacemos que estas familias nos recomienden, ¿no es cierto? Y es entonces importantísimo recordar un concepto que tiene que ver con que mantener un alumno, una familia que ya tenemos en nuestra institución, cuesta 5 veces menos que conquistar a uno nuevo. Entonces, también recordando algunos ítems o conceptos del año pasado, sabemos que el 70% de nuestra matriculación viene de la recomendación, viene de la satisfacción de nuestras familias y por eso es tan importante evaluar la satisfacción y justamente que tengan una buena experiencia en nuestra institución. Y nosotros, desde en ese momento, eh, lo hicimos el año anterior, esto yo lo hice en agosto 2025 y en el 2024 hicimos en todo el grupo SEBI, que tiene también, es una institución, una organización que agrupa varios colegios privados de distintos segmentos, hicimos una encuesta a 150.000 familias, no solamente en Brasil, sino en el mundo, porque este grupo educativo tiene instituciones escolares en otros países, no solo en América Latina. Y lo que les preguntábamos a las familias en cuanto a esta investigación es ¿por qué se van? Y el 16% de las familias hablan de que las razones por las cuales se van tienen que ver aún poca apertura, poco diálogo, poca comunicación en cuanto a la comunicación y relación que tienen con quienes actúan con sus hijos. Es decir, este poco diálogo, poca comunicación entre los educadores y los hijos. El 15% señalaba que una de las causas de cambio de instituciones educativas tenía que ver con que no tenían información completa, no estaba bien divulgada qué actividades pedagógicas sucedían en las instituciones educativas, en los colegios. No se entendía bien qué sucedía en las aulas. Y el 13% señalaba un trato impersonal, despersonalizado o una falta de atención con sus hijos. Junto a esa investigación, también lo que fue un hallazgo esencial para nosotros fue que la decisión inicial en cuanto a qué colegio envío a mis hijos tiene que ver con una comodidad logística, ¿no es cierto? Es como nosotros hablamos de ubicación, ubicación, ubicación,
y que los valores éticos, el cuidado humano, esta identidad que tiene cada colegio en cuanto a los valores, aseguran la retención. Entonces, un poco de datos que tenemos. Cuando hablamos de seguridad, cuidado y logística, hablamos de el 82% de las personas valora el cuidado y la atención personal, los procedimientos simples y prácticos. Acá sabemos y hemos hablado mucho de la tecnología, cómo nos ayuda a automatizar y profesionalizar algunos procesos y una localización próxima a nuestro hogar, particularmente a nivel inicial y después a nivel primario y nivel secundario. La proximidad no es un criterio tan esencial. En el segundo piso de elecciones es cuando empezamos a hablar de el desempeño y la comunicación. El 72% lo elige de este relacionamiento o conexión cercana entre el staff del colegio y las familias. Un excelente desempeño académico mueve la aguja el 71% con una comunicación frecuente. Entonces, sin dudas, estos pilares de conexión con las familias, desempeño académico y comunicación frecuente es esencial en cuanto al segundo nivel y lo que marca la gran diferencia tiene que ver con los valores y la identidad de cada colegio, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros decimos justamente estos atributos singulares que nadie nos puede copiar. La educación en valores morales y éticos, las habilidades socioemocionales que como sabemos están muy en boga o en tendencia en América Latina y en el mundo también. Y en el caso de la investigación, lo que decía era de inglés y metodologías internacionales, porque este grupo que yo les comentaba, donde hicimos la investigación de esas 150.000 familias, son colegios bilingües. A partir de esto, de esta investigación, cuando yo traigo al colegio esta bajada, sabemos entonces que cuando hablamos, cuando armamos o cuando diseñamos, construimos la propuesta de valor de Sphere Palmas, por ejemplo, hablamos de los atributos higiénicos, que son lo mínimo, ¿no es cierto? No enamoran, pero su ausencia expulsa, es lo que tenemos que tener. La ubicación y una infraestructura básica. Cuando hablamos de estos atributos diferenciales que ya empezamos a competir activamente en el mercado, es cuando hablamos el rigor académico, la excelencia en el idioma inglés y la tecnología. Y cuando hablamos de estos atributos singulares que nos hacen únicos, es donde nosotros hablamos de donde reside la lealtad, la fidelización, donde las familias nos van a recomendar. Y esto tenía que ver con el cuidado y la atención personal que yo como colegio tengo con cada familia, con cada alumno, una excelente educación en valores que justamente esto también es aplicable a la comunidad judía sionista porque tiene que ver con estos valores éticos, morales, de identidad y también un vínculo cercano y participativo con las familias. Entonces, teniendo en cuenta, perdón, esta propuesta de valor para el colegio, es acá donde yo empiezo a sugerir cuáles van a ser los pilares operativos en cuanto a cómo yo utilizo las campañas e inicio las campañas de matriculación y rematriculación. Ante todo, es importante cuidar nuestra base de datos y ustedes saben que cuando yo hablo de base de datos muchas veces en los colegios tenemos muchas percepciones, no tenemos datos y menos históricamente, pero lo que sí hacemos nosotros, hacíamos en Sphere, es tener un NPS, que es, para aquellos que no estaban el año pasado, es una evaluación, es una encuesta de satisfacción a las familias, también puede ser a los alumnos y al personal, en donde les preguntamos a las familias ¿en qué medida del 0 al 10 nos recomendaría como institución amigos, familiares? Y es aquí lo importante de identificar, por ejemplo, cuáles son los patrones de comportamiento de manera histórica. Entonces, cuando hablamos de la operación en poner en práctica una campaña, es importante revisar cuáles son los resultados de satisfacción que tenemos en las familias y también si históricamente fue ascendiendo o fue descendiendo y el nivel de participación. Si es una participación significativa, más del 51%, ¿no es cierto? También cuando pensamos en hacer una campaña de matriculación, rematriculación, para comunicar nuevamente nuestra propuesta de valor de manera singular, es esencial
empezar a poner la lupa sobre el compromiso de las familias. Y cuando hablo de compromiso de las familias, es empezar a, desde la operación, tener en cuenta si la participación de las familias de los eventos está en aumento o no, si los invitamos a las reuniones y no vienen, pero sí vienen a las reuniones online, si nos contestan los llamados, que no son solamente llamados para decirles no pagaste la cuota o tu hijo tiene problemas de conducta, sino para felicitar o tan solo para saber qué está sucediendo en la casa o para felicitar por un cumpleaños o una aniversario si fuera de un docente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver cuál es el riesgo de evasión. Evasión nosotros lo llamamos el riesgo de fuga, que se vaya a otras instituciones educativas. Y cuando vemos que una familia durante todo el año, yo estoy hablando de que esto yo lo hago en agosto para el año siguiente, ¿no es cierto? Si yo veo que una familia está muy ausente en los eventos del primer semestre, yo tengo que invitarles a tener una conversación individual para entender si es que esta familia ya no está satisfecha con mi servicio educativo y realizar, cuando sea necesario, reuniones para fortalecer la comunidad, particularmente en los niveles de articulación. En Brasil se articula como enseñanza fundamental primero, segundo y tercer grado, después cuarto, quinto y sexto, séptimo, octavo y noveno, y después años 10, 11 y 12. Eso era en Brasil y por eso yo hablo de las articulaciones. En algunos países, como puede ser Argentina, y depende de las provincias, tenemos de primero a séptimo grado y después de primer año a quinto año, que es nivel secundario. Entonces, la importancia de cuando se transiciona a otro nivel, de nivel inicial a primaria, de primaria a secundaria, ya tener esta información para saber si las familias, el NPS, están satisfechos, si siguen participando en nuestros eventos y empezar a tener comunicaciones individuales si hay familias que no participan y también conversaciones grupales en cuanto al próximo nivel al que van a acceder sus hijos. Em, Otra cuestión que tiene que ver con estos pilares estratégicos de operación tiene que ver con evidenciar, mostrar en estas reuniones que yo decía de grupo o individuales también, las nuevas prácticas y espacios, ya adelantándonos a que, bueno, hoy estamos en cuarto grado, los chiquitines, pero en quinto grado o en quinto año, no importa. ¿Qué tiene especial ese año? ¿Qué es lo que no se pueden perder? Entonces hay que comunicar si hay espacios nuevos, espacios de maker, quiero decir, de espacios o de emprendedurismo, de robótica, de Lego, o que pueden aprender francés o pueden quedarse los chicos después de hora para ajedrez, por ejemplo. Entonces hay que comunicar anticipadamente qué es lo que va a suceder en el próximo ciclo para que esa familia y ese alumno ya genere ese sentido de pertenencia, no solo a cuarto grado, sino también al año siguiente. Y hacer un foco en los cambios particularmente pedagógicos que se van a ir dando a lo largo de este año, conectados y articulados con el año que viene. Y nosotros, en particular en este colegio, lo que teníamos era una circular de matrícula. Eso quiere decir que nosotros hacíamos una comunicación y en esa comunicación no solo anticipábamos los precios de las cuotas o la matriculación del año siguiente, sino también de los precios de los materiales que vamos a usar el año que viene y siempre de una manera como muy cuidadosa con el lenguaje. Y además, teníamos una app institucional, traíamos también testimonios reales, no hechos de inteligencia artificial, de alumnos, familias y docentes que apoyaban qué sucedía el año siguiente, por qué había que permanecer en el colegio. Entonces, esos testimoniales tenían que ver con la parte pedagógica, también con actividades extracurriculares, actividades sociales, con nuevos espacios. Otro de los factores en cuanto a la operación del colegio tenía que ver con tener un proceso fluido y organizado en la campaña de matrícula y rematriculación. En su momento en el colegio era muy difícil la actualización de datos, entonces nosotros, en ese colegio en particular,
hicimos un gran esfuerzo para tener actualizados los datos de los emails de los padres y las madres, porque a veces teníamos el de la madre y no del padre. Entonces, esta actualización de datos permanente, un plan financiero que también lo planificábamos en época de matrícula y rematriculación, porque dábamos la posibilidad en esta institución en particular de pagar por adelantado todo el año y eso traía una bonificación en especial. También ya aclarábamos cuáles iban a ser las mensualidades o las cuotas del año siguiente junto con la compra del material. La compra del material, nosotros éramos una franquicia. Bueno, somos una franquicia, pero en ese momento éramos una franquicia, entonces el material lo hacían directamente en una app con nosotros como Yo Corporate. Entonces, ese proceso de circular, de compra de material, también lo explicábamos con un código de descuento, etcétera, y una firma de contrato que el padre debía firmar todos los años con los colegios, también para dar el consentimiento de imágenes y dar el permiso que podíamos nosotros utilizar como franquicia esas imágenes, no solamente en el sitio de Instagram del colegio, pero nosotros también. Entonces, la gran propuesta de tener procedimientos ya anticipados en cuanto al flujo organizado tiene que ver con poder mapear, poder hacer el seguimiento de en qué etapa están las familias, porque yo, por ejemplo, quería que a fin del año el 95% de llegar a la rematriculación estuviera hecho para diciembre. Entonces, todos esos KPIs, todos esos objetivos, yo ya los anticipaba en este proceso que en agosto comenzaba. Y algo que yo puse acá en rojo, que es muy importante, en estos procesos transaccionales, voy a mover a ver si pueden ver acá, ahí está. En estos procesos transaccionales, que quiere decir vos pagás la cuota, completás el formulario, firmás el contrato, es necesario que podamos diseñar como una experiencia superadora o extraordinaria para el cliente, ¿no es cierto? Para nuestras familias. Entonces, ¿qué hacíamos? Dábamos un kit de visitas, si eran, y ahora les voy a mostrar algunos que hicimos, y ya el año pasado habíamos hablado de otros, para aquellas familias nuevas, la primera vez que hacen el tour, ¿qué les voy a dar como kit de visita? ¿Qué voy a hacer para los encuentros presenciales? Y también voy a hablar de qué eventos presenciales hacíamos al margen de los Open Days o Open Classes. Después, y acá puse un mimo simbólico al confirmar la matrícula, porque yo lo que siempre me gusta es hacer sentir a la familia que es especial y que somos su segundo hogar, la verdad. Y cartas o correos personalizados por familia, como yo les había dicho, que también es algo que a mí me gusta hacer mucho. Entonces, les muestro algunos ejemplos. Voy a hablar unos 10 minutos más y después abro, ¿eh? No se preocupen, pero les muestro algunos ejemplos de lo que sí hicimos. Estas son fotos en vivo y en directo de la presentación que yo traje. Y nosotros para el kit de bienvenida, por ejemplo, el kit de visita, que es cuando las familias hacen una visita a nosotros y también a otras entre 3 y 5 instituciones. Entonces le dábamos una carpeta, dentro de la carpeta iba un folleto de el folleto, nosotros teníamos un folleto de toda la escuela, K12, desde los 2 años hasta los 17 años, y después un folleto particular por el nivel, si es de educación inicial o educación fundamental, educación primaria o educación secundaria, y un bolígrafo y un anotador para que tome nota en esta visita, en el tour, cuando estaba la persona de admisiones hablando sobre las cuotas, la propuesta pedagógica, ¿no es cierto? Después, una vez que matriculan, es decir, la matrícula para nosotros es cuando pagan, no cuando dicen que nos van a pagar, ¿eh? Es cuando ya está el ticket pago y ahí dábamos esta carta del director dándole la bienvenida a veces a la familia y a veces al alumno, depende de la edad, generalmente iba a la familia, al alumno generalmente a partir del nivel secundaria. Después, un juego si era para nivel de los chiquitines, nivel inicial de encastre. También hacíamos una actividad con una lupa porque hablábamos mucho del enfoque de indagación, en inglés particularmente porque son colegios IB, Sphere, y en una bolsa de algodón sustentable porque todo el colegio tiene que ver con esta idea de sustentabilidad y madera y la ecología, ¿no es cierto? Para el kit de rematrícula lo que hacíamos era lo mismo,
pero le agregábamos una camiseta que podían usar las alumnas y los alumnos para los días de educación física. Entonces, para aquellas familias, para fidelizar a las familias justamente que ya formaban parte de nuestra institución y que se quedaban para el año siguiente, les regalábamos esta camiseta, chomba o camiseta, remera, como la quieran llamar, que podían usar en educación física y que solamente se la podían conseguir con nosotros, no es que podían comprarla en el uniforme, justamente para dar esta idea de vos perteneces a nuestro colegio y cada año íbamos a cambiar el color. También les traje acá algunos, nada nuevo bajo el sol, no es que acá tuve una idea brillante, pero sí algunos regalos que les dábamos justamente a quizás algunas familias embajadoras, algunas familias que nos traían los referidos. Teníamos un programa de Member Gets Member donde nosotros les regalábamos o una botella, las mochilas. Y también, esto, nota de pie de página, hay muchos colegios que después deciden vender estas cuestiones. Entonces, el primer año lo dan como regalo, por ejemplo, las medallas, también cuando los chicos terminan séptimo grado, una medalla académica, y después el redondel de la medalla lo hacen llavero y lo venden. Entonces, también pueden tener como un ingreso adicional. Algunos colegios ya venden estos productos para las familias y los alumnos que forman parte de la institución, ¿no es cierto? Entonces, estos fueron algunos regalitos. Y volviendo ahora al embudo de conversión, lo que habíamos definido al margen de lo operacional en cuanto a los procesos era, bueno, a las familias, como habíamos dicho también el año pasado, el embudo de conversión, el marketing funnel, el caminito que hace la familia tenía que ver con, bueno, ¿qué contenido vamos a desarrollar para atraer a las familias que están buscando colegio en Palmas, en una región, bueno, que no nos conocen, porque la verdad es que nadie conoce Sphere, es una marca que recién está empezando como franquicia en Brasil, entonces, bueno, habíamos dicho que íbamos a hacer foco en las tendencias globales de educación y en las ventajas cognitivas del bilingüismo. En el medio del embudo, cuando necesitamos nutrirlos, cuando ya tenemos los datos de qué familia nos dejó sus datos, dónde está ubicada, el WhatsApp, el nombre, el apellido y qué grado intentaría el alumno venir, es donde nosotros habíamos definido el material que íbamos a desarrollar para las redes sociales, es cómo tu hijo va a ser, o tu hija va a ser transformada la vida en nuestro colegio. Y lo que queríamos acá era mostrar las metodologías aplicadas en acción en las aulas con nuestros espacios de aprendizaje. Y finalmente teníamos como dos estrategias para gatillos de cierre, ¿no es cierto? Cuando ya sabíamos que ya visitaron, están contentos y bueno, y queremos que realicen el pago de nuestra matriculación. Entonces, para las familias que estaban listas pero indecisas, queríamos activar este sentido de urgencia a partir de la escasez. Entonces les decíamos, bueno, que quizás si se inscribían ahora hay una breve bonificación o les dábamos algún beneficio adicional en este mes, justamente para esta idea de que la escasez lo que despierta es lo tengo que hacer ahora y ya lo cierro, que eso es bueno, y por supuesto el gatillo de la prueba social. Entonces activábamos los testimonios de videos, de reseñas en Google y la validación de pares. Para nosotros era muy importante tener este material de videos de familias, videos de alumnos, videos de maestras hablando como un alumno X, y mencionar por supuesto el niño había mejorado, cuáles eran las habilidades que se desarrollaban en el colegio. Entonces, así ya habíamos definido cuáles eran los contenidos a partir de los embudos. Y acá quiero traer algo porque no todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Y yo acá cometí un error y por eso lo traigo. Nosotros lo que teníamos es que nosotros empezamos con esta campaña en agosto, cuando el gran problema que tuvimos fue que el lanzamiento lo hicimos en septiembre, el lanzamiento de la campaña, cuando la verdad debería haber empezado en mayo la preparación. ¿Qué nos sucedió? Yo, Natalia, no tenía el precio de los materiales, porque teníamos un tema de presupuesto, los materiales nosotros los imprimíamos y eso hizo que en septiembre yo hiciera el lanzamiento de campaña y quiero reiterar algo porque no lo dije y quizás eh, no está claro para todos. En Brasil comienzan las clases la última semana de enero,
Entonces, siempre cuando hablamos de la campaña para el año siguiente, se espera 6 meses antes. Entonces, yo debería haber empezado, como ya sé que el mercado empieza en agosto, yo siempre pongo 2 meses antes para pegar primero en cuanto al impacto. Entonces, yo acá no pude hacerlo y yo empecé a preparar la campaña en agosto porque la lancé en septiembre y la verdad que hubiese sido mucho más eficaz en cuanto uno tiene más tiempo justamente para planificar mejor las acciones y no correr tanto hacia el final de año, ¿no es cierto? Entonces por eso está en rojo septiembre porque esto es lo que me pasó. ¿Y qué hicimos también? Nosotros mapeamos, es decir, organizamos las actividades que íbamos a hacer online y offline. Online siempre teníamos las campañas de redes sociales, particularmente Facebook, Google e Instagram, perdón, y teníamos actividades que eran el Día del Deporte que organizábamos en el colegio junto al Open House, entonces se hacían actividades deportivas, por supuesto, pero eso se incluía un tour al colegio y se invitaba a familias nuevas que asistan a este día de las Olimpiadas en el colegio. También realizábamos un Discovery Day y junto con una feria de educación, entonces eventos académicos que servían para la comunidad interna conocer qué estaba sucediendo a nivel pedagógico en el colegio, los abríamos justamente para que las familias nos pudieran conocer, aquellas que estaban evaluando, aquellas que estaban en el funnel, y todas incluían un tour en las instalaciones. Y algo importante, cada vez que una persona, una familia nueva asistía al colegio, como era nueva, nosotros les dábamos una tarjeta de identificación como guest o como invitado, cada uno, pero nosotros le decíamos guest, para que así todo el personal pudiera identificar que era una familia nueva, entonces como que todos trataran bien a esa familia, no porque no había que tratar bien a todos, ¿no? Pero como un especial, un aviso especial particularmente para los directores, los coordinadores, para que saluden a esas familias y muchas veces, por ejemplo, en el Discovery Day, nosotros también invitábamos a los chiquitines, particularmente en primaria y nivel inicial, y también a los chicos de secundaria para el Día de las Ciencias, que vengan con algún amigo o vengan aquellos que están evaluando los colegios para vivir estas actividades que generalmente eran por la tarde y también los sábados. El día de campo no, el día de campamento también realizábamos para internamente este campamento, pero había posibilidades de que al final, por ejemplo, para el fogón o a las 5 de la tarde, los chicos de afuera que no pertenecían al colegio se sumaran a esa parte de la actividad para socializar con los alumnos que estarían compartiendo el aula el año siguiente cuando se inscribieran en el colegio. La fiesta internacional era un evento abierto que tiene que ver con las familias, no solo con los alumnos, donde uno hablaba mucho de la cultura, no solo del idioma, sino de qué se comía, qué se come, qué se canta y qué se baila en otros eh, países y después la colonia de vacaciones, que es un evento que nuestros colegios hacen de 3 semanas, y también en vacaciones de invierno, donde está abierto para la comunidad y donde se realizan actividades lúdicas durante las vacaciones, junto con el día Discovery Day, que es un día donde se hacen esas actividades con la lupa, donde el colegio es un colegio abierto. Abierto quiero decir que tiene mucha naturaleza y entonces se realizaban actividades afuera donde los chicos tuvieron una experiencia más lúdica, ¿no es cierto? Entonces, este era el calendario que hicimos de actividades eh, offline y después ya también teníamos actividades de contenidos digitales en cuanto a los videos, los reels, las historias y cómo organizábamos webinars, artículos y siempre algo muy importante, y por eso está en ese rojo furioso, que tenía que ver todo contenido debe cerrar sistemáticamente, sistemáticamente me falta una tilde, es con N, con matrículas abiertas o garantiza tu lugar, reserva tu vacante y el enlace al WhatsApp de la persona de admisiones o a un formulario que nosotros la llevaba al landing page directamente. Entonces, de esta manera, nosotros ya definíamos en agosto cómo iba a ser la calendarización de los próximos 4 meses en cuanto a la campaña de matrícula y rematriculación. Y
el primer encuentro hace unas 3 semanas hablábamos también de cómo podíamos nosotros realizar estas estrategias de retención y para nuestro modelo de colegio era muy importante identificar la fricción antes que se convierta en una queja, ¿no? En el chat de mamis o que se convierta este run run, este chisme de algo que no funciona. Entonces realizábamos estas encuestas de check-in, que quizás ustedes recuerden el año pasado, que era o a los chicos con formato de carita o algunas familias al terminar este tipo de eventos. Lo que queríamos es tener puntos de contacto no solamente transaccionales, esta idea de una experiencia educativa. Entonces, cuando estábamos, por ejemplo, en el colegio, en estas o charlas también que yo daba de educación internacional para las familias, nos acercábamos a preguntarles, bueno, ¿cómo está yendo la experiencia? ¿Hay algo que deberíamos mejorar? Y también no solo este contacto para la queja, sino para felicitar, para decir qué contentos estamos con Juan, que ya le invitaron 3 amiguitos a un cumpleaños. Entonces, evitar justamente que nuestras intervenciones sean solo ante problemas, sino que nos permitan tener material, feedback antes de cualquier problema, porque lo que no queremos es esa fuga sin nosotros tener visibilidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso también teníamos esto de la deserción silenciosa. Teníamos, eh, por eso hablé mucho de tecnología y de gestión a partir del CRM, por ejemplo, cuántos emails eran abiertos y cuántos no eran abiertos, si las familias participaban de nuestros eventos, no participaban, si nos contestaban por email o nos contestaban por WhatsApp, para evitar esto del desinterés y yo no saber. Entonces, el gran modelo a evitar era reactivo. No intervenir solo cuando la familia necesita el pase escolar, porque cuando la familia necesita el pase escolar, nosotros ya nos dormimos, ya es tarde. Eh, por supuesto, no ofrecer descuentos de emergencia porque devalúa la marca y esto hemos hablado mucho de los descuentos. Una cosa es una beca, otra cosa es una política de bonificación, pero cuando la familia ya decide que se va y nos pide el pase escolar es los documentos que nosotros necesitamos darle para que pueda realizar la matriculación en otro colegio. Si nosotros ofrecemos los descuentos, eso mata la marca para las demás familias que, que se quedan. Y por supuesto, la idea es cuando hay una salida, cuando hay una entrevista de salida, descubrir la causa de la insatisfacción, pero nosotros no deberíamos tener ese como la única instancia para saber qué está sucediendo en nuestro colegio, sino que necesitamos estos mecanismos de escucha que yo les decía el año pasado y también lo vuelvo a decir, que tiene que ser una práctica continua la escucha empática a nuestras familias. Y hablábamos un poco, me parece que fue Yael de Perú que me planteaba, bueno, Nati, tráeme algunas ideas. Y la verdad es que nosotros cuando hablamos de este blindaje escolar es evitando la fuga, ¿no? Lo llamamos así internamente. Hablábamos mucho de, particularmente a nivel inicial, las familias necesitan, especialmente las familias primerizas, sienten como mucha ansiedad por dejar a los chiquitines en nuestras aulas. Entonces, nosotros dábamos muchas pruebas de que el hijo era cuidado, de que su hijo o hija es cuidado, es identificado. Entonces, fotos desde cómo está durante el día. Teníamos una app, Toddle, por si alguien la conoce, Toddle, desde qué comía el chiquitín, qué estaba haciendo. Entonces teníamos una cuestión diaria de monitoreo para que las familias se sintieran tranquilas con esta idea de transmitir transparencia y proximidad afectiva particularmente. Entonces, ¿qué hacíamos? Los mecanismos concretos de retención que teníamos con estas familias, actualizaciones breves, fotos o breves notas sobre alimentación, sueño y momentos de alegría. Digo sueño porque algunos chiquitines dormían siesta en nuestro colegio, entonces les sacábamos fotos, tenían unas cunitas. Entonces, toda esta cuestión diaria para darles tranquilidad a la familia. También hacíamos informes cualitativos sobre el desarrollo emocional antes de que los padres pregunten o envíen sus preguntas. Es lo que teníamos semanalmente de, uy, estuvimos trabajando sobre compartir o sobre no pegar o morder. Saben que morder es como súper
súper común en los chiquitines, y eventos de puertas abiertas donde los invitamos a las familias a participar de quizás una actividad de cocina, una actividad de arte. Y acá, por supuesto, que cada vez hay menos padres que van menos familias, no quiere decir padres o madres, pero familias que van porque están muy atareados, porque tienen trabajo, pero siempre dábamos la posibilidad de, bueno, el lunes a las 8 de la mañana o el miércoles a las 3 de la tarde, quizás actividades o al dejar a los chicos en el nivel inicial o al irlos a buscar, darles opciones para que las familias puedan vivir un poco lo que se produce en la clase en inglés, en la clase en español, también en la biblioteca. En ese caso nosotros hablábamos portugués, ¿no? Portugués e inglés, pero lo que quiero decir, y quizás podría ser también para esta idea de hebreo, es incluir a las familias, particularmente a nivel inicial, en pequeñas actividades que no tienen más una duración mayor de 30 minutos, ¿no es cierto? Cuando pensamos en estrategias de retenciones, particularmente en nivel primario, acá ya cambia un poco más el contenido de nuestra narrativa y hablábamos más de las preocupaciones, particularmente de académicas de alfabetización y las matemáticas, porque las familias están más preocupadas particularmente por esas dos áreas, junto con el desarrollo del bilingüismo o la articulación con el inglés, y muchas familias piensan, ay, el inglés va a hacer que no hablen bien los chicos, bueno, en portugués, por ejemplo, y las preocupaciones de integración social y bullying. Esto es esencial para nivel primario, hay mucha preocupación de las familias y también se ha subido a nivel secundario, y entonces nosotros hacíamos como el ancla de valor de las comunicaciones esta alianza familia-escuela. ¿Y qué hacíamos en particular? ¿Qué acciones así teníamos en concreto para esta retención? Los checkpoints que teníamos, reuniones trimestrales que eran como entrevistas entre familias, profesores y también los alumnos, con la idea de no solo hablar de las calificaciones, sino más allá, más que nada desde el proceso de lo que yo he logrado. Y muchas veces estas entrevistas, particularmente a partir de quinto grado, eran lideradas por el alumno, no por el profesor, sino que el profesor ayudaba, pero justamente para que el alumno desarrollara mayor autonomía y agencia. Hacíamos también encuestas periódicas para detectar si había o problemas de aislamiento o problemas de bullying o alguna incomodidad. ¿Se acuerdan como yo había dicho el año pasado con las caritas o cómo los alumnos se sentían? Y después portafolios visibles que hacíamos donde los padres, las familias, podían observar el desarrollo de las habilidades de ambos, en ambos idiomas de manera integral. Y eso también lo hacíamos por quarter, por cada bimestre. Y a nivel secundario también pasábamos ya con otro mensaje u otra narrativa, y acá tenía que ver ya que hablábamos más al alumno, ¿no es cierto? Porque sabemos que ya el alumno tiene mucha voz y voto en la selección de las instituciones educativas a las que quiere ir, y entonces eh, si no el alumno se siente generalmente aburrido o desconectado de la vida escolar secundaria, entonces hacíamos mucho foco en cómo el colegio los preparaba a los alumnos para el futuro incierto, ¿no es cierto? Y a veces era mundo real o universidad, el mundo emprendedor particularmente. Entonces hacíamos una conexión con al margen de que hoy estudies geografía de Brasil, ¿qué es lo que te permite ubicarte en el mundo? ¿No es cierto? Íbamos como un poquito más al desarrollo aspiracional de lo que querías hacer. Entonces, realizábamos conferencias eh, lideradas por los alumnos. Entonces, los alumnos, la verdad es que dirigían la reunión, como yo les decía, con los profesores y sus familias. Había talleres de orientación vocacional, y entendiendo que orientación vocacional no necesariamente tiene que ver con las universidades, sino con los talentos, y desarrollar los proyectos de investigación bilingües de acuerdo a los talentos y los intereses o necesidades de los alumnos. Y teníamos también un programa, perdón, de liderazgo estudiantil en los diferentes años de la escuela secundaria, justamente para que pudieran traer a la dirección académica las cuestiones o los proyectos en particular. Ya falta poco para que deje de hablar, les cuento, así que no se preocupen. Eh,
finalmente, o unos ejemplos que quería traer también por si les servía en cuanto a la retención que me había preguntado hoy a él. Teníamos el club de fidelidad o fidelización, no sé cómo sería el nombre mejor, fidelización, Sphere, que tenía que ver con aquellas familias fundadoras, le dábamos beneficios exclusivos que podían ser bonificaciones en la matrícula, no en las mensualidades, bonificaciones en los materiales también, después descuentos progresivos por años de permanencia en la matrícula, también programas de incentivos para familias altamente comprometidas y esto tenía que ver con el plano, el programa de referidos que podía ser que tuvieran ellos un kit especial del colegio o también que formaran parte de esta como comisión, asociación de padres y podían hacer eventos en nuestro colegio como feria de emprendedores, por ejemplo, de familias emprendedoras que nos traían a nosotros eh, mayor visibilidad de marca y al mismo tiempo ellos no tenían que pagar el espacio, por ejemplo. Y sí realizábamos mucho el envío del resumen de los logros de los alumnos y de la escuela, reforzando mucho esta idea de la pertenencia, el orgullo a la institución. Acá hay un resumen que yo hice de cómo podría evolucionar los mensajes teniendo en cuenta KIDMA particularmente. Entonces, la idea de, en nivel inicial, mostrar el entorno seguro, tangibilizando el cuidado y el mimo constante, particularmente las familias primerizas eh, en nivel primaria, la idea de fomentar la comunidad, el tejido social y la comunicación fluida sobre las diferentes dinámicas y actividades que suceden en el aula y particularmente en el nivel secundario yo hablaba de la importancia de mostrar las alianzas, el nivel de inglés, la proyección universitaria y la consolidación de la identidad con los valores que hacen a los alumnos adolescentes, ¿no es cierto? Entonces, esta identidad, esta idea de identidad y futuro me parece que son mensajes claves para el futuro. Y acá lo que traje, y como dije, 7 minutos termino, lo que yo había hecho también para mostrarles a este colegio es qué está sucediendo hoy en las redes sociales de la competencia. Puede ser competencia directa o competencia indirecta, porque no necesariamente estos colegios estaban en Palmas ubicados, pero sí para entender cómo se están promocionando los servicios adicionales o la propuesta de valor singular de cada colegio. Entonces, hay un ejemplo acá de que si vos comprabas el uniforme en esta marca que está asociada a mi colegio, tenías el envío gratis si comprabas durante estas X semanas. Eh, los uniformes de los colegios se podían adquirir también en el colegio porque era un ingreso adicional, en este caso, en este colegio. Después, si eras un alumno fundador en otro colegio, tenías un beneficio y especial de bonificación. Y también algo que me parecía re interesante, quizás acá está una colega, no me acuerdo el nombre, de Porto Alegre, pero que hablábamos siempre de Brasil, ¿no es cierto? Y ellos directamente ya tienen, este colegio Red House, ya tienen automatizado hasta el nivel de el primer mensaje directo de Instagram cuando te, te contactaste, lo seguís. Así que eso es una práctica interesante. Después, justamente, admisiones de nuevos alumnos con descuento hasta el 30 para 2026 hasta el 30 de junio. Después, una conversación con vacantes limitadas, pero gratuita, una conversación con la dirección de un colegio, después un día también con otro colegio donde una persona experta va a hablar sobre la educación en los medios y cuánto tiene que ver la escuela y las familias para evitar el exceso de información y cuánto tiempo los alumnos hoy pasan enfrente de las telas, enfrente de las pantallas, ¿no es cierto? Después otro colegio que habla de cómo se prepara para el futuro de los alumnos. Acá, re interesante, un colegio, este me parece que era de Costa Rica, si no me equivoco, pero me puedo equivocar, ISP, que hacía el tour un domingo, que me pareció re interesante. Digo, un domingo van los chicos a hacer el tour en el colegio, también las familias. Después otros colegios que todos ven que tiene, dice, más información, esta idea de
las historias marcan, bueno, 3.000 metros cuadrados exclusivos para nivel inicial, o sin nivel inicial o jardín, un complejo deportivo, unas instalaciones deportivas y después otro colegio que habla del cumpleaños de la docente. Y acá puse esta exclamación porque, cuidado, a mí no me gusta nada ver el apellido de esta maestra. La verdad, primero quiero creer que el colegio tiene el consenso o firmado el permiso de identidad, pero yo nunca recomendaría utilizar el apellido de nuestras docentes en una publicación de Instagram, porque me parece que tiene que ver con la privacidad de las personas. Finalmente, cuando yo hablaba de estas buenas prácticas en cuanto a nuestra propuesta de valor y cómo yo operacionalizo el lanzamiento en una campaña de matrícula y rematriculación, es esencial para mí tener datos. A mí percepciones no me bastan, buenas intenciones tampoco, entonces yo lo que había hecho con el colegio es, bueno, tasa de conversión, el porcentaje desde que los visitantes efectivamente formalicen la matrícula. Yo necesito hacer ese seguimiento semanal. Yo tenía reuniones semanales para la revisión de estas métricas y la corrección rápidamente de rumbo si fuera necesario. El progreso de metas, si estoy llegando al 90% en octubre, voy bien. Si para octubre tengo un 70%, tengo un problema, entonces voy a tener que agilizar o hacer un plan de acción. Y el estatus o el estado de situación del pipeline, ¿no? De este embudo, de este camino de las familias. Y finalmente, algo que para mí es esencial es luego de el cierre de matrícula, del proceso de admisión, es decir, cuando la familia pagó, la importancia de una encuesta rápida para confirmar el cierre, diciendo, bueno, ¿cómo fue el servicio? ¿Nos evaluarías? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no? Eh, y siempre con la idea de evaluar. Es fácil matricular con nosotros, somos claros cuando damos la información. ¿Qué calidad de atención tuviste? ¿Fuimos amables? ¿No fuimos amables? ¿Y cuál fue los motivos de decisión? Porque a veces esta encuesta también la enviaba cuando la persona, la familia me decía que no iba a matricular. Entonces yo quería entender en qué yo había errado o cómo había sido mi servicio. Y esencial, toda esta información es histórica, entonces hay que mantenerla a partir de la tecnología para yo tener el registro anual y ver si mejoro o si estoy empeorando y qué ajustes debo hacer. Así que, finalmente, la propuesta de compartir, como decía este año, más una clínica de cómo es el marketing exacto en un colegio, cómo funciona esto que teorizamos sobre la propuesta de valor y en un lanzamiento de campaña de matriculación y de rematriculación, decir, la propuesta de marketing educativo es que es una disciplina con una estrategia clara que se construye a través de vínculos duraderos y se realiza a través de experiencias que podamos medir. No son sensaciones, son KPIs, son indicadores. Y como les invité la encuentro pasado, hace unas semanas, la idea es envíenme un email si quieren compartir experiencias, o me invitan por Instagram. Y ya tengo dos escuelas más la actual escuela que vamos a dar. Yo voy a compartir ahora un ejemplo de una escuela que hizo algo para fidelizar, que está buenísimo, pero antes de eso voy a decir, ¿hay alguien que quiera hablar en particular? Porque después vamos a seguir hablando, pero ¿hay alguien que tenga ganas de comentar o hacer alguna eh, reflexión sobre este proceso de la clínica puesta en práctica de campaña de rematriculación, matriculación a partir de la propuesta de valor? Sí, Néstor, por favor, te escucho, gracias. Hola Natalia, hola a todos, buen día. Hola. En mi trayectoria, yo pienso más trabajé siempre en el nivel secundario, ¿no? Entonces estoy seteado más en el nivel secundario, pero pienso que si las campañas entiendo que es más complejo lo que vos decís, pero a mí me hace ruido lo que vos decías en relación a si las campañas de rematriculación tienen que estar atadas a esta organización de muestras para los padres, o las muestras de los padres tienen que ser algo cotidiano de la actividad escolar
Y el beneficio es un beneficio indirecto en el sentido de esto que vos decís. La recomendación es de boca a boca. Yo trabajé muchos años en una escuela de acá tengo compañeros de esa escuela, que su fundadora decía, la fortaleza de la escuela está en las aulas, y de eso cada vez estoy más convencido. Entonces, digo, y vos decís que la recomendación es el boca a boca. Entonces uno a veces, mi recuerdo de esas muestras es que uno gasta energía, tiempo enorme y no sé si realmente es, y capaz que una de las energías la podría gastar en otras cosas, fortaleciendo la calidad de las aulas, para que eso realmente genere más fidelización, más atracción de matrícula. Pero vos, como hacías mucho hincapié en estas muestras para la rematriculación, me quedo con la duda porque capaz que hay algo que se escapa de mi conocimiento. Perdón, ¿eh? No, primero encantada, como sabés, de conversar entre todos colegas. Después, tampoco tengo la receta mágica, ¿eh? Me encantaría decirte, esta es la receta, pero no. Pero la verdad, Néstor, ¿qué sucede? Eh, ¿Por qué hago tanto foco en lo que pasa en las aulas de mostrarlo? No mostrarlo como se mostraba hace unos años, que vos veías que los alumnos, empezaba el alumno A, después el alumno B seguía de la página 2 a la 3, sino de que para que las familias y también los otros alumnos entiendan qué se hace en el aula. ¿Qué se hace en el aula? Quizás puede ser el taller de robótica o cómo yo trabajo con ajedrez a la tarde, por ejemplo, en el curso extracurricular que tengo en secundaria, pero es abrir las puertas del colegio hacia las familias y también hacia los alumnos. Quiero decir, hay alumnos que también se reinteresan sobre los proyectos que se hacen en tecnología, en las ferias, en artes. Entonces, es por eso un poco abrir. Y la idea, cuando yo digo de abrir, no es yo trabajo para mostrar, sino yo muestro lo que trabajo. ¿Se entiende? Y ahí es donde yo digo intencionalidad académica. Yo no estoy vendiendo humo. No sé si hace sentido esa frase, pues no sé si no es muy español de argentino. Pero yo lo que invito es que venga la comunidad a conocer lo que realmente sucede. Entonces, no lo estudio de memoria, es los chicos y también en jardín o en nivel secundaria, sí, y no saben perfectamente inglés, es lo que saben. Entonces, sí me gusta pensar en que hoy, la excelencia académica la tenés que mostrar de manera participativa a la comunidad, Néstor, no solamente desde los resultados que vos tenés en bachillerato internacional, en cuando termina secundaria, ¿entendés? Esa es la mirada que yo digo, vengan a ver realmente qué se siente en el aula, cómo vivo en el aula y también cómo son las interacciones entre los alumnos. Vos desmuteate y háblame, ¿eh? No digo, o no solamente el resultado en el bachillerato internacional, sino lo que los hijos les cuentan a los padres del trabajo cotidiano en el aula, de lo que ven sus padres en las casas respecto de cómo trabajan, cómo tienen que trabajar sus hijos para la escuela. Creo que eso también Es que, ¿sabes habla qué de la pasa, escuela. Néstor? Que creo que cada vez las familias hablan menos de lo que pasa en el aula. ¿Y qué pasa? Muchas familias les preguntan a los chicos, ¿qué hiciste hoy? Nada. ¿Qué aprendiste? Nada. Entonces, por eso también hay que educar a los Es padres que cierto eso, ¿eh? no hay que preguntarles eso. Lo que tenés que preguntar es, ¿quién te ayudó hoy? ¿A quién ayudaste? ¿Qué te hubiese gustado aprender? ¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer? Creo que te hay que educar a los padres a otro diálogo con con los hijos, porque la verdad que es muy superficial, después te dicen nada, después prendemos el celular y listo. Esa es otra mirada que traigo. Entonces, por eso me gusta mostrar lo que sucede en el aula, porque si no los padres pierden la visibilidad. Antes quizás tenían más visibilidad. Hoy, viste, las familias. Digo en líneas generales, por supuesto hay excepciones, por supuesto, pero eso un poco, Néstor. Gracias. Hola, Yael. Hola, sigo en este tema. Dos preguntas muy puntuales. Uno, en algún momento mencionaste folletos físicos, papel, impresión. ¿Qué lugar hoy tiene en el mundo tan digital que hoy tenemos todos los brochures digitales porque encima los cambiamos, ni siquiera año a año los queremos cambiar antes? Bueno, el tema del papel por un lado. Y por otro lado, ¿qué opinas de estas grandes ferias que se hacen en todas las ciudades, que son muy costosas desde la participación, desde el montaje, desde el personal, desde la energía institucional que se pone en estar presente como colegio?
Bueno, viste que yo traigo cosas difíciles, mis respuestas. La verdad es que yo creo que después de visitar el colegio, la familia se tiene que ir con algo físico. Se tiene que ir con algo físico. Después sí le mandas el video, le mandas el brochure digital, le mandas el ebook, pero se tiene que ir con algo físico. El folleto, porque yo lo uso, porque yo le muestro las instalaciones también y le voy mostrando. Entonces yo vendo. Yo vendo en el folleto y después se lo lleva. También hay colegios que en vez de el folleto le dan algo para que se lleve, viste, la taza también. Yo esas cosas de pertenencia, yo las dejo para una vez que me eligen, ¿entendés? Es como que tengo distintos niveles de regalitos que tampoco no sé si está bien, pero yo creo que es distinto. Si vos perteneces a mi colegio vas a tener una cosa, si no perteneces tenés otra cosa. Entonces tenés un folletito y un anotador. ¿Por qué le doy el anotador? Para que haga preguntas, porque yo también le voy a decir, ay, ¿sabes qué? Escribime esto para cuando vengas y yo les doy tarea para que escriban, porque vieron que ustedes ya saben, son todos educadores, que cuando uno escribe recuerda mejor. Esto es así también. Entonces, yo sí creo en el folleto, sí creo que tiene que ser un folleto de muy buena calidad y esto generalmente es un problema, porque a mí me gusta el laminado, ¿vieron el laminado que tiene como el relieve? Entonces, no, yo creo que si uno tiene marca premium, es todo el detalle premium. Entonces, a veces cuando hay problemas de presupuesto es mejor hacer menos, pero de buena calidad, en vez de hacer muchos y que la calidad no sea buena. Yo creo que esos son los detalles. ¿Qué sucede cuando no tengo dinero? Porque yo también no tengo dinero, ¿no? Digo, yo entonces me dejo unas revistitas en mi salón y se las muestro, las revistas en la sala de reunión, pero no se las doy. Le doy el tríptico chiquito y el anuario o la Biblia, digamos, más grande, la Biblia con respeto, no digo el manual más grande, me lo dejo yo y tengo menos. ¿Entendés? Entonces ya él sí algo, la gente se tiene que ir con algo, primero. Y después, gente. No, a mí no me gusta, a mí me gusta lo mío. Entonces yo te invito y yo pago el mejor catering en mi colegio, que tengan las galletitas en forma de osito. Por ejemplo, en un momento trabajé con una marca de osito y ponía la cosita de osito, la de Canadá, que yo. En mi colegio, yo mucho cuando hay otros, es muy difícil diferenciarte. Entonces, pagás mucho para hacer más uno, para hacer uno más de los colegios que están. Y es ahí donde yo creo que perdés la identidad. Yo prefiero no competir con los demás, sino, no, te invito, yo soy exclusiva, vení a mi casa y te muestro mi casa y te hago sentir bien y por eso yo hablo de invitados y me gusta la idea de guest. Eh, Muy bien, voy a seguir porque ahora, y después abro más porque tengo otras preguntas, pero primero quería saber cómo estábamos. Muy bien, entonces. Gracias a 3 escuelas que me dieron información, me compartieron materiales. Voy a empezar con una porque fue la primera que me envió, ¿eh? Acá no hay favoritismo ni nada, lo aclaro. Después ya tengo otros 2 en fila que voy a entregar las próximas sesiones porque también los engancho para que estén relacionados. Entonces les quiero compartir esto. Esperen porque tengo que compartir sonido. Ya está. Y ahora sí. Perfecto. Entonces, acá tienen mis datos, 2 escuelas que van a venir y esto es lo que vamos a compartir ahora, a ver si la tecnología me ayuda, porque siempre hago lío acá. Esto es del Instituto Hebreo de Santiago de Chile. Voy a compartir un video, voy a explicar las fotos y después le voy a dar tiempo a Bárbara, que también trabaja para Kitma directamente, pero también en el Colegio Hebreo, para que nos explique el detrás de escena de estas cuestiones. Entonces, primero comparto el video. Me dicen si se ve. ¿Estamos bien? ¿Lo ven el video? Se ve y se escucha, Nati. Ay, qué bien, no lo puedo creer, Anabela, qué genialidad esto. Pues siempre hago lío acá. Ahí vamos de nuevo, entonces, perfecto. Wow. Al otro lado hablas. Esto es un Lego rarísimo. ¿Y hace algo más o no? Seguro
obviamente aquí se ve, aquí se miden las personas. Yo veía Netflix en esto. Ay, ¿qué es esto? ¿Y esto será para esto? Ah, esto puede tirar chispa, algo así, hay que protegerse, supongo. No, yo esto no sé qué es lo que es, para nada. Pero buenardo, esto, Buenardo, ¿qué es eso buenardo? Por favor, Davidito. No tengo idea lo que es, pero es como, es electrónico porque tiene enchufe. No entiendo nada. No, yo tampoco. Y no es mentira. Y esto, el disco encima, levanta el brazo ahí, debe ser así. No tengo idea, pero... No. Es una cumbia, ¿qué lo que era? Byron Fire se llama. Bien puesto. Manishtana Alaila se. Ya, esta la vamos a hacer el sábado. Manzana con chocolate. Ya. Yo te la voy a tener. ¿Eso qué? Hermosa. Muy bien. Muy bien. Eh, Dejo de compartir. Y entonces, también, ¿lograron ver la fotito que compartí? ¿Sí? ¿Bárbara está acá? No me digas que no Sí está está, Bárbara. sí está. Ah, sí, por Daniel. eso, porque hablé con Bárbara. Entonces, las otras dos escuelas, coming soon, las otras experiencias, pero quiero darle el espacio a Bárbara que ella me compartió este material. Primero porque a mí me pareció como re emocionante. Y me parece que cuando nosotros hablamos de marketing y hablamos de experiencia, de propuesta de valor, es por acá. Y se acuerdan que quizás mi frase del año pasado era, no hablamos a las mentes que eligen nuestros colegios, hablamos a los corazones, ¿no es cierto? Y más en colegios de la comunidad que tienen valores tan importantes para transmitir y también de generación en generación. Entonces, Bárbara, yo te invito a que nos expliques un poco cómo fue la propuesta, cuándo lo hicieron, las fotitos también que las coloqué acá al lado, así que es como que te quiero dar el tiempo también para que vos nos expliques, porque digo, compartimos todos Kidma desde esto, ¿no? Desde la inteligencia colectiva, la mejora de buenas prácticas. Así que Barbie, tu tiempo. Gracias, gracias por el espacio, Nati. Y bueno, hablando de este video en específico, que un poco refleja lo que somos, de lo que estamos orgullosos de ser, eh, fue quizás no el primero, pero el más importante para darnos cuenta que como colegio judío, con un departamento de comunicaciones chico, porque yo trabajo en comunicaciones hace muchísimos años y sé el esfuerzo que es llevar adelante un departamento de comunicaciones en donde a veces hay una persona sola, dos o alguien con dos puestos tratando de hacer todo y poco presupuesto. Entonces, ahí nos dimos cuenta que con grandes ideas, con poco presupuesto, en el momento justo, se pueden hacer cosas increíbles. Ese video fue viral, la gente se saludaba en Pesaj con ese video mandándoselo, nos llegó incluso a Ynet y salió de nuestra comunidad. Queríamos hacer un saludo de Pesaj. Lo hicieron el eh, año pasado, ¿cierto? lo hicimos el año pasado, después de haber empezado una campaña, que por eso en el video aparecen esas poleras, eh, viene de un video anterior, y en donde dijimos, ¿qué es lo que tenemos en común y no va a cambiar? Entonces ahí empezamos a pensar ideas con el equipo de admisión que también está viendo esta charla, eh, y nos dimos la libertad de llamar a abuelos, qué importante que son los abuelos en la comunidad y también embajadores. Acá lo que aprendemos muchas veces es que los abuelos influyen mucho en la decisión de elegir un colegio.
Cada comunidad en Argentina, en México, tiene su realidad. Nosotros acá en Chile tenemos una muy particular. Y sentimos que ese video iba a tocar los corazones también de los chicos que estaban fuera de este colegio, ¿sí? En otros colegios. Y la sorpresa fue que tocó los corazones de mucha gente en distintos lugares del mundo, nos escribían de Israel, nos escribían de Estados Unidos, además de que los chicos se sentían espectacular viéndose con sus abuelos, los papás lloraban, y es como decís, tocamos el corazón y tocamos lo que nos hace comunidad cuando desde el Departamento de Comunicaciones del colegio hacemos iniciativas, pensamos siempre a quién queremos llegar, pensamos qué nos une como comunidad, qué nos duele. Hace muy poco también sacamos un video relacionado con el Super Bowl, con el video de antisemitismo. Entonces, qué importante es pensar en el contexto y lo que irrumpe y lo que está pasando en redes, cómo sumarnos a tendencias en redes sociales, ¿sí? Porque hoy en día, quieras o no, el contenido en redes de tu colegio compite con contenidos de Disney, compite con contenidos de Coca-Cola, con marcas que invierten millones de dólares en generar videos, en generar propuestas. Y hay veces que no hay que gastar tanto, es simplemente una buena idea, en el momento justo y bien llevada a cabo. Eh, los que no nos siguen somos Soy del Hebreo, por si quieren conocer más cosas que estamos haciendo, y feliz los ayudo a, nada, a pensar. Y Pero contanos de las fotitos que puse también, sí. que era otra cosa que hicieron Mira, ustedes. ¿querés compartir la Y voy a pantalla? compartir por eso, voy a ponerla, si te parece, acá. Para, ahí se ve, Bueno, ¿cierto? Ahí sí, te puedo junto poner con a el vos. departamento de admisión del colegio, hace ya 5 años, eh, nació esta idea de cómo llegar a las familias antes de que pidan la entrevista en admisión. Nuestro colegio, en Chile hablan de 15.000, hablan de 18.000 judíos y cada nene es súper valioso porque no somos tantos. Y si bien nuestro colegio ya tiene 1.500 alumnos y es un montón, también nos importan los que están afuera, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Le mandamos a las familias que estaban recibiendo a un nuevo hijo, muchas veces nos los averiguábamos con los médicos pediatras, quién está embarazada, qué bebé llega, qué guagua llega, y les mandamos un body que dice la generación en la que ese nene va a egresar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese body dice 2040. ¿Y qué hicimos? Uno de los lemas de nuestro colegio, además de Soy del Hebreo, es Soy el guardián de mi hermano, que viene hace muchísimos años. Entonces, para que el nene o el hermanito no se ponga celoso, mandamos una polera que dice Soy el guardián de mi hermano. Los papás reciben este body con esta polera en una caja súper linda, con una tarjeta que dice, por ejemplo, no sé, Sara, bienvenida al mundo, te estábamos esperando. Y naturalmente los papás empezaron a subir estas fotos a redes sociales, haciendo algo que es, como vos dijiste, Nati, convertirlos en embajadores. Porque una cosa, ¿qué tiene más validación? Que alguien cuente sobre tu trabajo o que vos como institución cuentes de tu trabajo. Entonces, los mismos papás ponían estas fotos en redes, nosotros después las compartíamos o deseábamos todos los viernes Shabbat Shalom con esto, y se convirtió en una linda práctica de marketing para recibir a las familias nuevas y hacerles un mimo, ¿sí? Y lo venimos haciendo hace 5 años, ya repartimos no sé cuántos bodies, y la familia a veces cuando no le llega el body la pide, porque quiere que su hijo tenga la foto, tenga el body, los hermanitos vienen al colegio con esa polera que dice soy el guardián de mi hermano, y es una forma de viralizarnos hacia afuera de una forma súper natural y espontánea, digamos. Me encantó. Gracias, Barbie, por compartir primero y como dije, voy a seguir compartiendo, que ya tengo dos, pero está bueno escuchar. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta a Bárbara para que quiere consultarle sobre estas dos acciones dentro de la campaña, por supuesto, de Soy el Hebreo. ¿Vamos bien? Y ahora voy a compartir tres preguntas para que conversemos. Así que gracias, Barbie, de nuevo, muy, muy amable por haber compartido y por supuesto felicitaciones a vos, a todo el equipo de comunicaciones y admisión que está presente acá y el equipo de liderazgo.
Y qué buenos abuelos. La verdad, unos actores, actrices, súper emocionante. A mí cuando me pasan estas cosas es como digo, nada como lo natural, ¿no es cierto? Como la familia, como esa buena sonrisa, como eso de, no sé quién es ese, ¿no? Como súper natural, esa autenticidad familiar en el colegio, qué lujo. Pero bueno, termino con estas preguntas para que conversemos. Uy, me veo re grande, esperen. Chau. Me voy. Ahora, acá. Ahora sí. La primer pregunta que sigo diciendo que es esencial desde el año pasado y no me voy a cansar de invitarlos a la autorreflexión o que la reflexión con su equipo es ¿cuál es el atributo singular real? Y vuelvo a esto de la tienda de Mazarik, de Polanco, de México, ¿no? Y no eran los electrónicos, ¿no? Quizás no es la academia, es que justo en un barrio de extranjeros nosotros hablamos en inglés. Así que bueno, ¿cuál es el atributo singular real? Lo que es irreemplazable en la mente y y en el corazón de nuestras familias. Otra pregunta, esto es re importante. ¿Cuáles son las fricciones operativas actuales que devalúan nuestra propuesta de valor? Y yo hoy hablé mucho de gestión operativa, de tecnología y como dije, el mea culpa de yo no pude tener la lista de precios de los materiales escolares antes de septiembre y yo atrasé una campaña. Esto es un error, esto se paga también. Entonces, qué problemas de gestión, de operación están teniendo? ¿Y qué nivel educativo presenta actualmente tu mayor riesgo de fuga silenciosa o no tan silenciosa? Lo que quiero preguntar acá es, ¿ya identificaron cuál es el nivel educativo, nivel inicial, primario, secundario? O no voy a abrir primer año el año que viene, o tercer grado, se me van 20, entonces tengo problema. Entonces, alguna de estas tres preguntas los invito ahora para conversar. Por supuesto, acá nos encontramos el 4 del 6. Envíenme consultas, pero bueno, abro este espacio de estos 15 minutos, como había dicho este año, vieron, intentando mucho mejor controlar mi tiempo de habla, entonces los escucho. La primera pregunta, si ya tienen definidísimo el atributo singular. La segunda, que tiene que ver cuáles son los problemas o fricción en cuanto a la operación de los colegios que no les está permitiendo a ustedes tener como una comunicación, una campaña más ágil. Y la tercera, si tienen ya identificado el nivel de fuga particularmente importante que están atravesando este año para el siguiente, o cualquier reflexión que quieran hacer, ¿no es cierto? O pregunta o comentario, así que los escucho, los veo, los leo si quieren. No me hagan vacío, porque ahora les doy tiempo, no estoy hablando todo yo. Hago un esfuerzo sobrehumano. Vamos, ¿alguien quiere decirme algo? ¿Nadie en serio? ¿Nadie tiene alguna consulta para hacer claro? Y a él, gracias. Porque aunque sea, hagamos consultas, o Mariano, gracias. Consultemos, aunque no sean de esas tres preguntas, si les gusta otra, yo no tengo problema, ¿eh? Lo dejo a Mariano, que yo siempre hablo, sino después muchas cosas, porque es muy rico lo que dice Natalia, pero no quiero acaparar. Gracias, Ian. Hola, buenas tardes a todos. Soy Hola, Mariano, Mariano. de Paraguay también. Quería preguntarle a Bárbara, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción o cuál es la reacción justamente de aquellas familias que no son parte del hebreo, cuando reciben este regalito que ustedes le mandan? Y más allá de la foto, la cual las familias los suben orgullosas a sus redes sociales, ¿cómo se aseguran que la gente los reciba o ese feedback de, che, qué bueno que estuvo, gracias, o no me interesó lo que me mandaste, todo bien? Bueno, Gracias. voy a contestar esta pregunta con Debbie Miranda, que es la coordinadora de admisión. Esto lo hacemos en equipo. Debbie, si querés también puedes hablar, pero la verdad que averiguamos muy bien a quién mandarle el body. Como dije, eh, la comunidad es chica, nos ayudamos con los pediatras, con las matronas, con las mismas familias, al final terminan siendo quienes nos recomiendan a quién enviarle el body con la polera a veces si sabemos que tienen hermanos. Y a los que están en duda, obviamente se los mandamos e intentamos que vengan a una reunión.
Muchas veces las familias deciden si van a venir acá o no al conocer el colegio, al escuchar en boca de Debbie lo que se trata la propuesta. Eh, y eso, Debbie, ¿qué querés agregar? Sí, yo creo que la estrategia que hemos utilizado los últimos años, yo llevo 18 años en la oficina de admisión cuando no existía esto. Hemos creado muchas cosas, pero yo creo que lo que más destaca nuestro punto de crecimiento, que lo tomamos con 1.200 alumnos y ahora tenemos más de 1.500, es el hecho que nosotros conectamos a la gente con la emoción. Más que con algo físico, más que con un recorrido, más que con un regalo o una, un recuerdo. Nosotros necesitamos que la gente se emocione cuando viene a la entrevista con nosotros o se emocione desde su casa y quiera decir, quiero ser parte de esto o quiero que mi nieto viva esto. Por lo tanto, vamos desde un nivel más de corazón, más que físico. Y nuestra competencia son los colegios de habla inglesa, a pesar de que somos trilingües. Por lo tanto, lo que nosotros queremos hacer es que familias que no las tenemos en el radar, familias judías, puedan venir a una entrevista conmigo. Nosotros tenemos un nivel de conversión de un 99% al año, entrevistamos más de 120 familias, por lo Te van a tanto, robar todos los colegios ahora, Debbie. Porque no, te no, digo no, que somos con un ese equipo. porcentaje, wow, qué bueno, te súper felicito. Es muy lindo, es muy lindo. Y yo creo que, miren, les cuento una anécdota. Hay padres que una vez llegaron dos padres juntos, hace muchos años. Entonces, bueno, y eran dos hombres. Entonces le decía, bueno, pero yo tengo que hacerle una entrevista con sus respectivas señoras o sus parejas para hacer. Entonces, no, que queríamos venir de todas maneras a vivir esto juntos y queríamos venir a preguntar y después agendar. Bueno, y ellos tenían mucha risa entre ellos. Entonces le dije, paren, paren, aquí está pasando algo después de que yo explicaba. Entonces ellos decían, miren, nosotros vivimos la vida entera en el GAN, en el preescolar, vivimos toda la primaria, vivimos juntos toda la secundaria. Esto también teníamos que venir a vivirlo juntos, independiente que después vamos a hacer la reunión con la señora. Entonces, ese cliente, por decirle así, nosotros tenemos clasificado al público en distintos perfiles y cada perfil busca algo diferente y cada pareja puede tener uno, dos o tres perfiles, por lo tanto eso lo tenemos muy detectado antes de la entrevista de admisión. Y obviamente ese es un exalumno que quiere seguir viviendo y ya lo vivió, quiere que sus hijos vivan lo mismo que él vivió. Pero llegar a la familia que no fue, que no es exalumna o al papá o la mamá que no estudió acá, ese es el mayor desafío para nosotros. Y estas cosas sí te conectan, porque lo que se vivió en ese video, obviamente el niño que está en un colegio laico, que es judío, siente que eso mi hijo no lo está viviendo, quiero que lo viva. Entonces, una necesidad Fantástico. que no fue en un principio una necesidad básica para la familia entrar a este colegio, podemos reconvertirla. Y ahí está el crecimiento sostenido que hemos tenido en este tiempo. Buenísimo. Marian, ¿te contestaron las chicas o querés hacerles una repregunta? No, 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 está muy bien, está muy bien. Muchas gracias. Igual 99% de conversión, ¿sabes qué? Es un montonazo. Em, Te consulto, Debbie, yo sí tengo una consulta. ¿Vos sos exalumna, sos mamá? O ex mamá, quiero decir. Yo soy exalumna del Colegio Hebreo de Viña del Mar, de una ciudad cercana acá. Sí. No egresé de este colegio, pero sí mi quinto hijo salió el año pasado, egresó de este colegio. Por lo tanto, tengo una trayectoria de mucho tiempo. Trabajo Por eso también digo, con porque la Tami conexión Ekman. emocional es otra. Esto Exacto. es. Trabajo con eh, Tami, ella sí es exalumna, también tiene Hola. sus hijos acá, y yo creo Claro. que eso también es casi mostrar lo que vives como mamá o como familia, es muy natural. No estás vendiendo un producto, no estás vendiendo un servicio, estás contando lo que has vivido, Y eso habla de la cómo... autenticidad. Yo mucho vieron y habla de Exacto. la emoción, del corazón, porque es eso lo que se transmite. Y eso al margen del speech de ventas que yo haga, o el script, o el sales speech, es otra cosa. Si yo lo paso por el cuerpo, las emociones se transmite distinto, pero a veces
es verdad que tenemos que contratar a gente que no pasó por el colegio y es difícil también, pero es un lujo, chicas, felicitaciones. Pero no es imposible. Yo creo que si No, la no. persona está empapada con el espíritu del colegio, tiene muy claro lo que quiere ofrecer, tiene un buen estudio de la pareja que viene, nosotros hacemos un análisis bastante profundo de en qué situación están Igual a mí cada me uno parece un montón de lo del médico. Yo creo que en otros lugares los médicos no te dicen quién está embarazado ni nada. A veces, viste, la comunidad también, los países que algunos te cuentan cosas y otros ni loco te cuentan. Pero los claro, pero está me- bueno saber las temperaturas de las comunidades. Eso es el O sea, si secreto. nosotros tenemos una abuela que nos toca la puerta, literal, y nos dice, tengo a mi hija de 8 meses, necesito que le llegue el regalo del hebreo a la clínica, está en, tal es la fecha, este es el nombre del papá, lo más probable es que se llame Benjamín, lo sabremos el día del Brit, etcétera. Tenemos a los pediatras, tenemos a las abuelas que nos vienen a contar para que lleguemos, tenemos a los moalim, el moel que hace la circuncisión de los niños. Tenemos a los madrijim de las Tnuot, o sea, tenemos un círculo de gente que nos va La alimentando todo el comunidad, tiempo. háblame de comunidad, por eso, total. Exactamente, tenemos también un grupo de voluntarias que son 25 voluntarias, desde abuelas hasta mamás de GAN, que nos vienen todo el tiempo en un grupo de chat. Nació esta se embarazó, esta le quedan 2 meses, Es nació, el mañana tiene Mossad. el parto. Me mata Entonces, esto, esta se embarazó, chicos. Gracias, Denis. La voy a dejar exacto. a Mercas de Montessori, pero me encantó lo de comunidad y gracias por el ejemplo, pero me mató esto de esta se embarazó, es como los chismes, chicos, con mucho respeto, por Gracias. supuesto. Sí. Soy Rosy de México, de Mercas Ah, Montessori. Ros, perdón. Tengo una duda para Debbie. ¿Cómo haces para tener el perfil de la gente que va a llegar? Cuando hacen una solicitud, ¿tienes una encuesta? ¿Cómo tienes esta información? Porque yo hago un recorrido, justo hoy tuve una mañana un recorrido no ingreso, y en mi recorrido voy leyendo qué es lo que les interesa. Si quieren más religión, si quieren más, no sé, las partes de sustentabilidad, como que voy leyendo en el recorrido qué es lo que necesitan y por ahí voy un poquito. Pero si ya llegan con esta información que tú ya tienes, ¿cómo haces para tener esta información? A ver, nosotros tenemos distintas entradas para conocer quién viene a la entrevista o nosotros invitamos a la entrevista. Una es en la página web, tenemos un formulario muy simple, donde también una de las cosas que preguntamos es por qué te interesa venir a conocer el colegio o por qué quieres que tus hijos estudien acá. Ahí tenemos algo. Pero hacemos búsqueda, estudiamos a cada uno de la pareja en su vida comunitaria, en su vida social, qué es lo que hace, nos metemos a sus redes sociales si es que se Eso iba puede, a o decir. sea, hacemos una búsqueda. Entonces, cuando la persona viene o la pareja viene, que puede tener perfiles totalmente distintos uno con su pareja, alguien busca academicismo, necesita mucho inglés y necesita que el hijo tenga experiencias y muchos cartones internacionales dentro del colegio. Y a otra le fascina el hecho de que viva lo mismo que ella vivió y los amigos para toda la vida. Pueden ser dos entrevistas totalmente distintas que tenemos que armar en una. Y los dos tienen que sentir que volvieron al colegio o encontraron en el colegio la respuesta de lo que están Y viendo. así como los abuelos nos escriben que nació un bebé, los abuelos, los tíos y los amigos que quieren que esta familia esté en el colegio, ahí nos enganchamos de vuelta en el video que mostró Barbie, nos escriben antes. Va a ir Increíble. tal familia, llama a esta familia y nos cuentan todo. Nos dicen, ella quiere Ujú. inglés, él quiere judaísmo, ella quiere esto, él quiere esto. Y nosotros desde ahí partimos la entrevista. Voy a interrumpir porque queda 2 segundos. Gracias. No, pero para decirte, Instagram a full, busca el nombre de la madre y el padre y seguilos y lo buscas en Facebook, eso sí uno hace. Después hay dos consultas para aprovechar. ¿Cómo manejan los ingresos al colegio? ¿Pueden los externos o interesados ingresar en horario escolar? Daniela, consulta. Para Debbie, Ingresar a conocer el colegio. sí, No en hay horario visita escolar. al colegio. Lo único que No, hay es una entrevista con nosotros dos. También nos acompaña unos 10 minutitos el rabino del colegio para hablar de la parte espiritual, valórica, etcétera. Y después nosotros seguimos. Generalmente estas entrevistas duran 1 hora y media por lo menos. Son papás que acá están tomando cafecito, galletita, como que no se van. Se piden un buen Sí. tramo de la mañana en la oficina. Y en algunas oportunidades nos dicen, nos gustaría ver cómo es el GAN, nos gustaría ver cómo es el colegio. Por lo tanto, la reunión se centra
en la emoción, en la información, en responder todas las dudas, Debbie, ¿y en hacen tour de esto. colegio o no hacen tour de No colegio? siempre, no ¿No? siempre, pero por ejemplo, si sabemos que vienen dos exalumnos, les ofrecemos las galletas que se compran en la cafetería hace 20 años. Entonces son galletas que no comen hace 10 años y vienen acá, se toman el café con la galleta y es como, y si es viernes, los recibimos con jalá. O sea, hacemos Todo es emoción, son emoción. emociones, no son regalos, son emociones que impactan. Y bueno, después otro día podemos contarles también qué hacemos cuando los recibimos por primera vez a principio de año y cómo les hacemos mimos, etcétera. Perfecto, yo lo que Pero les propongo es esto, ¿quién y quiénes hacen las entrevistas de admisión? Ya contestaron, ahora son las dos, sigamos esta conversación en Circle también. Digo, si ustedes tienen y quieren, ¿no? Por supuesto si quieren, compartir este proceso, hagamos la conversación en Circle para que no se cierre acá, porque me parece que estas conversaciones son grandes oportunidades para ustedes, porque a mí me suena raro que no hagan un tour, por ejemplo, pero quizás lo pueden hacer, hacen un tour en otro horario, digo, porque la competencia de los colegios IB y British son super instalaciones y ustedes tienen super instalaciones también, pero van por otro no, lado. No tiene, no tiene. no, si nosotros No es tenemos el que tema. competir por instalaciones con los colegios británicos, No va a dar. estamos perdidos. Tenemos colegios como Harry Potter, o sea, que tienen Sí. hectáreas, con Claro, edificios ustedes no tienen, los maravillosos. colegios británicos tienen, por Sí, eso te casi digo, que los Claro. IB. el tour nos Debbie, perjudicaría. Debbie Ah, está claro, en perfecto. Circle, Debbie está en Circle, no, no la vi. Yo Debbie está tampoco. en Sí, Circle. ¿Sí está? sí, Ah, Ok, sí entonces pero estoy. sigamos creo que en Circle la sí, conversación, si les sí. parece. Yo, ¿no, Ana? Sí, Porque sí, si por les favor, parece. tenemos que cerrar. Hay otro Exacto. Zoom. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia, por su participación, por compartir los materiales y compartir la experiencia. Creo que esto es lo que enriquece, como yo estoy compartiendo ustedes también. Así que estoy a sus órdenes. Seguimos en Circle. Muchas gracias a aquellos que quieren participar también y que me quieren enviar cuestiones, así lo voy enganchando en los distintos temas. Que tengan buenas tardes todos, buenos días, buenas noches y mucha salud para todos y muchas gracias nuevamente por su participación. Un abrazo para todos. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Chao, gracias a todos. Hasta la próxima.